Existen fortalezas que parecen inexpugnables ante el ojo humano, muros que no solo están hechos de piedra y argamasa, sino de miedo, idolatría y pactos oscuros. Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar. La caída de Jericó, el misterio de la frecuencia que derribó muros y el juramento de la sangre. Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Yo soy el cronista de los ejércitos invisibles, el relator de los secretos que se esconden tras las trompetas de cuerno de carnero, y hoy te revelaré cómo el pueblo de Israel no conquistó una ciudad con espadas, sino con una tecnología celestial que hizo vibrar los cimientos mismos de la tierra. Desde que Israel cruzó el Jordán, una maldición silenciosa pesaba sobre los habitantes de Jericó. No era el miedo a un ejército de esclavos, sino el terror a un Dios que caminaba delante de ellos como un fuego consumidor. Jericó no era solo una ciudad, era la llave de la tierra prometida, una fortaleza diseñada para detener el favor de Dios sobre su pueblo. Sus muros eran tan anchos que en ellos se construían casas, y su altura desafiaba las nubes de Canaán. Pero sobre esas piedras se había sellado un juramento escondido de resistencia demoníaca. Lo que nadie se atreve a contar es que Jericó era un centro de sacrificios oscuros, donde la sangre de los inocentes se usaba para fortalecer las murallas contra cualquier invasión divina. La conexión profética con Josué comenzó en la llanura de Gilgal, donde se encontró cara a cara con el príncipe de los ejércitos de Jehová. Este encuentro trascendental no fue una simple aparición, fue la entrega de los códigos de guerra del cielo. El capitán celestial no le dio a Josué planes de asedio tradicionales, ni catapultas, ni torres de asalto. Le entregó una frecuencia. Le ordenó un ritual de silencio que duraría 6 días. La mayoría de los estrategas militares llamarían a esto una locura, pero en el mundo espiritual, el silencio es la incubadora del poder. La orden fue clara: caminar alrededor de la ciudad, cargando el arca del pacto, el objeto más sagrado y peligroso de la tierra, mientras 7 sacerdotes tocaban 7 bocinas de cuernos de carnero. Un hecho muy desconocido es que el arca del pacto actuaba como un reactor de energía divina en el centro de la formación. Mientras el pueblo caminaba en un silencio absoluto, la maldición silenciosa de Jericó se encontraba con la vibración de las trompetas. Los hechos que nadie cuenta sugieren que cada vuelta alrededor de la ciudad no era solo un desfile, sino una perforación espiritual. El sonido de los cuernos de carnero, o sofar, no era música, era una frecuencia de guerra diseñada para desestabilizar las estructuras espirituales que sostenían las piedras físicas. El favor de Dios se estaba acumulando como una presión insoportable detrás de los muros, esperando el momento del grito final. La dificultad de esta misión radicaba en la disciplina del pueblo. Se les prohibió decir una sola palabra. Imagina a miles de personas marchando, bajo el sol ardiente, mientras los centinelas de Jericó se burlaban desde lo alto de los muros, lanzando insultos y despreciando a un ejército que solo caminaba. Pero el juramento escondido era que la victoria no vendría por el ruido de la lengua humana, sino por la obediencia del corazón. La conexión profética nos enseña que a veces, para ver caer tus murallas, Dios te pedirá que guardes silencio hasta que Él te ordene gritar. La parálisis de la duda intentaba infiltrarse en las filas de Israel, pero el sonido constante del sofar les recordaba que el capitán del cielo estaba al mando. Nadie se atreve a tratar el misterio de lo que sucedía dentro de Jericó durante esos 7 días. Los registros antiguos sugieren que los sacerdotes de los ídolos de Canaán realizaban rituales frenéticos para evitar que sus muros se agrietaran. Sentían que la tierra temblaba de una manera no natural. No era un terremoto geológico, era un terremoto espiritual. El favor de Dios estaba erosionando las raíces de la ciudad.
Mientras Israel daba la vuelta número 6, el mundo espiritual ya veía los muros colapsados. Solo faltaba que la dimensión física se alineara con la sentencia del cielo. Esta es la esencia de la fe audaz, actuar sobre lo que aún no se ve como si ya fuera un hecho consumado. El hecho más impactante y trascendental de esta primera etapa es la relación entre el silencio y el arca. El arca representaba la presencia de Dios entre su pueblo, y su movimiento alrededor de Jericó era un acto de reclamación territorial. Cada paso de los sacerdotes era un decreto de propiedad. Lo que nadie cuenta es que la ciudad estaba siendo encerrada en un círculo de gloria del cual nada podía escapar. La advertencia para nosotros hoy es que cuando el favor de Dios rodea tu problema, no importa cuán alto sea el muro, la frecuencia de la obediencia ya ha firmado su caída. En la siguiente parte, revelaremos lo que sucedió en la vuelta número 7, el misterio del grito del trueno y cómo una mujer llamada Rahab, bajo un juramento de sangre, se convirtió en el único punto de salvación en medio de la destrucción total. Entraremos en los detalles de la caída física de los muros y cómo la arqueología moderna ha tenido que rendirse ante la verdad bíblica de este evento. Prepárate para el momento en que el silencio se rompe y el poder de Dios se manifiesta con una violencia redentora que cambió la historia de la humanidad para siempre. La caída de Jericó, el misterio de la frecuencia que derribó muros y el juramento de la sangre. Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Antes de que el estruendo de las trompetas haga colapsar las mentiras del enemigo, quiero invitarte a formar parte de nuestra legión de buscadores de la verdad en Renacer Espiritual. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones, porque en este canal no solo narramos crónicas, sino que despertamos el espíritu de los guerreros que han sido llamados a derribar sus propias fortalezas. Quédate hasta el final de este video, porque revelaré el código del séptimo día, una clave espiritual que puedes aplicar hoy mismo para que lo que te detiene caiga por tierra de manera sobrenatural. En Renacer Espiritual exploramos todos los temas de la Biblia, desde los gigantes de Canaán hasta las profecías del fin de los tiempos, porque sabemos que un pueblo con conocimiento es un pueblo invencible. Tu like es el grito de fe que nos ayuda a expandir este mensaje de poder por todo el mundo digital. Lo que nadie se atreve a contar es que, mientras Israel rodeaba la ciudad, se estaba gestando un juramento escondido dentro de los muros de Jericó, pero no en el palacio del rey, sino en la casa de una mujer llamada Rahab. Los hechos desconocidos de esta historia revelan que Rahab no era solo una posadera, ella era una mujer que había escuchado la frecuencia del Dios de Israel antes de que las trompetas sonaran. Ella entendió la maldición silenciosa que pesaba sobre su cultura idólatra y decidió apostar su vida por el favor de Dios. El cordón de escarlata que colgaba de su ventana no era solo una señal para los espías, era una conexión profética con la sangre del Cordero que siglos después protegería a la humanidad. Mientras el muro representaba la rebelión del hombre, ese hilo rojo representaba la misericordia de Dios operando en medio del juicio inminente. Un hecho trascendental y muy impactante que la mayoría ignora es la naturaleza de las 7 vueltas del último día. En el mundo espiritual, el número 7 representa la perfección y la plenitud del tiempo. Los hechos que nadie cuenta sugieren que cada vuelta del séptimo día aumentaba la intensidad de la vibración emitida por el arca del pacto y los shofares. No era un simple caminar, era una saturación del aire. La frecuencia estaba alcanzando el punto de resonancia crítica de las piedras. La parálisis del miedo se apoderó de los soldados de Jericó cuando notaron que, en la séptima vuelta, el silencio de Israel no era vacío.
sino que estaba lleno de una energía que hacía que sus armaduras vibraran y sus corazones se saltaran latidos. El favor de Dios estaba a punto de convertir el silencio en un arma de destrucción masiva contra la soberbia humana. Nadie trata con suficiente profundidad el misterio del grito. Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, ordenó Josué. Lo que la narrativa convencional no explica es que ese grito no fue un alarido de desorden, sino un estallido de fe unísono que actuó como el detonante final. La conexión profética aquí es asombrosa. El grito del pueblo liberó la energía que las trompetas habían acumulado durante 7 días. Los muros no cayeron hacia los lados ni hacia afuera por una fuerza externa. La Biblia especifica que el muro se derrumbó sobre sí mismo o cayó de plano. Los hechos arqueológicos más impactantes han confirmado que las murallas de Jericó colapsaron de una manera única, creando una rampa natural para que los israelitas subieran directamente al corazón de la ciudad. El juramento escondido de la tierra se cumplió, la creación misma se rindió ante el comando de su creador. Un hecho muy desconocido es el destino del oro y la plata de Jericó. Josué declaró que la ciudad era anatema, es decir, dedicada al exterminio y prohibida para el provecho personal. El favor de Dios no era para enriquecer los bolsillos de los hombres, sino para limpiar la tierra de la contaminación espiritual. El juramento de la sangre exigía que las primicias de la conquista fueran entregadas totalmente al tesoro del Señor. Aquel que intentara robar de lo sagrado, atraería sobre sí la misma maldición silenciosa que destruyó a Jericó. Esta advertencia es vital para nosotros hoy. No podemos reclamar las promesas de Dios mientras mantenemos en secreto los anatemas de nuestra antigua vida. La pureza del corazón es lo que mantiene los muros derribados. La relación de Josué con el príncipe de los ejércitos de Jehová se mantuvo firme durante todo el asedio. Lo que nadie se atreve a tratar es que, mientras los muros caían, se dice que ángeles con espadas desenvainadas descendieron para ejecutar el juicio sobre los principados que gobernaban Jericó. Fue una batalla de dimensiones. La caída física de las piedras fue solo la manifestación de una victoria que ya se había ganado en el segundo cielo. El favor de Dios se manifestó en que, a pesar de la destrucción total, la sección del muro donde estaba la casa de Rahab permaneció intacta. Imagínate la escena épica. Toda la ciudad desmoronándose, pero un pequeño fragmento de piedra sostenido por el hilo de la misericordia divina, protegiendo a una familia que creyó en el Dios de los cielos. Esta historia es la prueba de que no hay fortaleza que pueda resistir la frecuencia de la obediencia y la fe audaz. La conexión profética nos llama a mirar nuestras propias vidas. ¿Qué muros te están impidiendo entrar en tu tierra prometida? ¿Es el muro del pasado, de la enfermedad o de la escasez? En la siguiente página, exploraremos lo que sucedió después de la caída. El misterio de la maldición que Josué lanzó sobre cualquiera que intentara reconstruir la ciudad y cómo esta profecía se cumplió siglos después de una manera aterradora. Descubriremos detalles trascendentales sobre el botín oculto y el juicio que cayó sobre Acán, revelando que el mayor enemigo no siempre está fuera de los muros, sino a veces dentro de nuestro propio campamento. La caída de Jericó, el misterio de la frecuencia que derribó muros y el juramento de la sangre. El polvo aún no se asentaba sobre las ruinas de la que fuera la ciudad más poderosa de Canaán, cuando un nuevo misterio comenzó a gestarse entre los escombros. Lo que las crónicas militares comunes omiten es que la caída de las murallas no fue el final, sino el inicio de una purificación dimensional.
La maldición silenciosa que Rahab había detectado se manifestó en su forma más cruda cuando el ejército de Israel entró por las rampas de piedra colapsada. El favor de Dios había dictado una sentencia de anatema, una palabra que en el hebreo antiguo conlleva una carga de santidad y destrucción simultánea. Todo lo que respiraba en Jericó debía ser entregado al juicio, no por crueldad humana, sino porque la ciudad se había convertido en un tumor espiritual que amenazaba con infectar toda la tierra prometida. El juramento escondido de Dios era que nada de la contaminación de los antiguos cultos de Jericó debía cruzar el umbral del nuevo reino de Israel. Un hecho trascendental que nadie se atreve a contar es la naturaleza del botín que fue salvado de las cenizas. La Biblia especifica que el oro, la plata y los utensilios de bronce y hierro fueron consagrados al tesoro de Jehová. Pero, ¿por qué? Los hechos desconocidos sugieren que estos metales, tras ser pasados por el fuego del juicio, debían ser redimidos para el servicio del tabernáculo. La conexión profética aquí es asombrosa. Dios toma lo que el enemigo usó para la idolatría y lo reclama para su gloria. Sin embargo, en medio de esta victoria épica, se estaba gestando una traición que nadie sospechaba. Mientras Josué y el pueblo celebraban la caída de los muros, un hombre llamado Acán puso sus ojos en lo prohibido, rompiendo el juramento de la sangre y atrayendo sobre todo el campamento una sombra que casi detiene la conquista de Canaán. Nadie trata con suficiente impacto la parálisis de fe que sufrió Israel en la siguiente batalla contra la pequeña ciudad de Ai. Tras derribar los muros gigantescos de Jericó con un grito, fueron derrotados por una aldea insignificante. ¿Por qué el favor de Dios se retiró de repente? Los hechos que nadie cuenta revelan que el pecado de un solo hombre puede detener el avance de toda una nación. Acán había robado un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro, escondiéndolos bajo su tienda. En el mundo espiritual, estos objetos eran anclas de oscuridad que daban derecho legal al enemigo para vencer a Israel. El juramento escondido de la pureza había sido violado, y la conexión profética con la santidad de Dios exigía una limpieza inmediata. La dificultad de Josué al enfrentarse a este fracaso fue monumental. Se postró en tierra, rasgó sus vestidos y clamó al cielo, sin entender que el muro que ahora lo separaba de la victoria no era de piedra, sino de pecado oculto. La advertencia para nosotros hoy en Renacer Espiritual es clara: puedes haber visto caer los muros más grandes de tu vida, pero si guardas un anatema en tu corazón, las pequeñas ciudades del día a día te derrotarán. Los hechos trascendentales de la caída de Jericó nos enseñan que el mayor peligro no son los enemigos que nos insultan desde las murallas, sino los deseos que nos seducen desde adentro del campamento. El favor de Dios es un escudo total, pero se agrieta cuando permitimos que lo prohibido entre en nuestra intimidad. Un misterio muy impactante es la forma en que Dios reveló al culpable. No fue por una investigación humana, sino por un proceso de sorteo divino que fue cerrando el círculo desde la tribu hasta la familia, y finalmente hasta el individuo. Imagine la tensión épica mientras Acán sentía que la mirada del Todopoderoso se acercaba paso a paso a su tienda. Lo que nadie se atreve a tratar es que Acán tuvo 7 días de silencio durante las vueltas a Jericó para arrepentirse, pero eligió el camino de la maldición silenciosa. Su caída fue tan estrepitosa como la de los muros de la ciudad. El juramento de la sangre se cumplió cuando él y todo lo que tenía fueron llevados al valle de Ase, que significa valle de la aflicción, para ser consumidos por el fuego del juicio. La relación de Rahab con el pueblo de Israel en este punto es un contraste glorioso. Mientras un israelita de sangre, Acán, perdía su herencia por la codicia, una mujer cananea, Rahab, ganaba su lugar en el linaje del Mesías por su fe. Esta es la conexión profética más poderosa de Jericó. Dios no mira la genealogía, sino la respuesta al sonido de su voz.
Rahab fue salvada del juicio porque su casa estaba bajo la marca del cordón escarlata. Los hechos desconocidos sugieren que su integración a Israel fue tan profunda que llegó a ser la madre de Booz, el antepasado del rey David, eventualmente, del Señor Jesús. El favor de Dios transformó a la mujer del muro en una madre de reyes. En la siguiente parte, exploraremos la profecía final de Josué sobre las ruinas de Jericó y el juramento escondido que lanzó sobre cualquiera que intentara reconstruir sus cimientos. Veremos hechos muy impactantes sobre cómo esta maldición se cumplió siglos después, cobrando la vida de los hijos de un hombre que desafió la palabra profética. Descubriremos por qué Jericó hoy sigue siendo un lugar de misterio arqueológico y cómo la frecuencia que derribó esos muros sigue activa en el espíritu para aquellos que saben cómo gritar con fe. Prepárate para entender que la victoria de Jericó no fue solo para Josué, sino que es un código de guerra que tú puedes activar hoy mismo. La caída de Jericó, el misterio de la frecuencia que derribó muros y el juramento de la sangre. Lo que la arqueología moderna y los textos convencionales apenas logran vislumbrar es la atmósfera de tierra sellada que quedó tras la victoria de Israel. Una vez que las murallas colapsaron y el juicio fue ejecutado, Josué, bajo una inspiración profética aterradora, lanzó un juramento escondido sobre las ruinas humeantes de la ciudad. Dijo: «Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche sus cimientos, y en su hijo menor asiente sus puertas». Esta no fue una simple advertencia de un líder militar victorioso, fue el establecimiento de una ley espiritual que prohibía reconstruir lo que Dios había determinado que debía permanecer en el polvo. Nadie se atreve a contar con detalle cómo esta maldición silenciosa quedó suspendida en el aire de Canaán durante más de 500 años, esperando a que alguien fuera lo suficientemente necio para desafiar el veredicto del cielo. Un hecho trascendental y muy impactante ocurrió siglos después, durante el reinado del malvado rey Acab. La Biblia registra, casi de manera casual pero profunda, que un hombre llamado Hiel de Betel intentó reconstruir Jericó. Los hechos que nadie cuenta revelan que Hiel no creía en las antiguas frecuencias de Josué ni en el juramento de la sangre. Sin embargo, en el momento en que puso los primeros cimientos, su hijo mayor, Abiram, murió de forma repentina. Lejos de detenerse y reconocer el favor de Dios sobre la palabra profética, y él continuó su construcción con una soberbia ciega. Cuando finalmente colocó las últimas puertas de la ciudad reconstruida, su hijo menor, Segub, cayó muerto exactamente como Josué lo había predicho medio milenio atrás. Esta conexión profética nos demuestra que la palabra de Dios no caduca, es una frecuencia eterna que sigue vibrando incluso cuando los hombres la olvidan. La dificultad de comprender por qué Dios prohibió reconstruir Jericó radica en el misterio de las fortalezas espirituales. Jericó fue la primicia de la conquista, y como toda primicia, pertenecía exclusivamente a Dios. Reconstruirla era un intento de reclamar para el hombre lo que Dios había apartado para sí mismo. El favor de Dios se retira cuando intentamos edificar sobre los cimientos de nuestra antigua rebelión. Lo que nadie se atreve a tratar es que Jericó se convirtió en una ciudad de palmeras, un oasis de paz, pero nunca más debía volver a ser una fortaleza de guerra. La parálisis de la desobediencia de Hiel sirve como una advertencia épica para nosotros hoy. Nunca intentes levantar muros que Dios ya derribó, ni trates de dar vida a lo que el cielo ya sentenció a muerte en tu pasado. Un hecho muy desconocido es el papel que Jericó jugó en el ministerio de los profetas Elías y Eliseo. Cerca de esas ruinas y de la ciudad reconstruida bajo maldición, se encontraba una escuela de profetas. Fue allí donde Eliseo sanó las aguas amargas de la ciudad lanzando sal en un plato nuevo.
Los hechos trascendentales sugieren que este acto fue un contrajuramento de misericordia para la gente que vivía allí, aunque la maldición sobre la estructura política de la ciudad permaneciera. La conexión profética aquí es vital. Dios puede sanar el agua de tu vida incluso si estás viviendo en un lugar con un pasado oscuro. El favor de Dios es capaz de traer vida de entre las ruinas de Jericó, siempre y cuando el corazón del hombre se rinda ante su soberanía y no intente edificar su propia gloria. La relación de la frecuencia de Jericó con el tiempo del fin es uno de los temas más impactantes y que nadie trata con profundidad. En el libro del Apocalipsis, vemos 7 ángeles con 7 trompetas que anuncian el colapso de las fortalezas mundiales. Jericó fue el ensayo general para el juicio final sobre la Babilonia espiritual. El juramento escondido del séptimo día sigue vigente. Llegará un momento en que el último grito de la Iglesia, unido a la frecuencia de las trompetas celestiales, hará caer todos los muros de la opresión humana. El favor de Dios se manifiesta hoy en darnos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Jericó nos enseña que la fe no pelea contra piedras, sino contra los espíritus que la sostienen. En esta crónica de poder, veremos el desenlace místico de esta historia y cómo la fe de una mujer y la obediencia de un general nos dejaron un mapa para nuestras propias batallas. Revelaremos la frase de reflexión final que hará que tus muros personales comiencen a agrietarse en este mismo instante. Prepárate para el cierre de esta narración épica, donde entenderás que el silencio del sexto día es solo la preparación para el rugido del séptimo. La caída de Jericó es el testimonio eterno de que nada puede resistir cuando el pueblo de Dios decide caminar en la frecuencia del Altísimo. La caída de Jericó, el misterio de la frecuencia que derribó muros y el juramento de la sangre. El polvo de las murallas de Canaán no fue solo el fin de una ciudad, sino el nacimiento de un nuevo orden espiritual donde la fe audaz se convirtió en la única moneda de valor ante el cielo. Lo que la narrativa convencional no te cuenta es que el colapso de Jericó fue un mensaje directo al abismo. No hay pacto oscuro ni sacrificio humano que pueda sostenerse cuando el favor de Dios decide reclamar la tierra. La conexión profética alcanza su clímax cuando entendemos que los muros no cayeron por la fuerza del sonido físico, sino porque la presencia de Dios en el arca del pacto saturó la realidad hasta que la materia no tuvo más remedio que rendirse ante el Espíritu. El juramento escondido de esta victoria es que Dios no necesita ejércitos convencionales para darte la herencia que te prometió. Solo necesita una comunidad que sepa guardar silencio en la prueba y gritar en el momento de la revelación. Querida familia de Renacer Espiritual, hemos caminado juntos alrededor de las murallas más altas de la historia para ver cómo el poder de la obediencia las reduce a cenizas. En este canal, nuestra misión es desenterrar estas verdades de todos los temas de la Biblia, porque sabemos que cada crónica antigua es una llave maestra para tus batallas actuales. Te agradecemos profundamente por acompañarnos en cada página de esta narración épica. Tu apoyo es el sofá que permite que este mensaje de fe resuene en los rincones más oscuros del mundo digital. Si este video ha hecho vibrar los cimientos de tu fe y sientes que tus propios muros están a punto de caer, te pedimos que nos regales un like, que te suscribas a Renacer Espiritual y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún misterio del reino. Ahora, queremos interactuar contigo porque tu victoria es nuestra victoria. ¿Cuáles son esos muros de Jericó que hoy se levantan frente a ti? Es una enfermedad que parece inexpugnable, una deuda que parece tan alta como las nubes o un pasado que te impide avanzar. Deja tu comentario o tu testimonio en la descripción del video. Queremos ser ese pueblo que marche contigo en silencio y que grite contigo en fe. En Renacer Espiritual creemos en el poder de la intercesión y en que,
cuando dos o más se ponen de acuerdo en la tierra, los muros del cielo se abren a su favor. No te dejes intimidar por los insultos de los centinelas del enemigo, recuerda que la frecuencia de tu alabanza es el arma secreta que ellos no pueden comprender. La lección trascendental de Jericó es que el silencio no es debilidad, sino acumulación de poder. El favor de Dios se perfecciona en tu paciencia durante las 6 primeras vueltas, para estallar en gloria en la 7ª. Comparte este video con alguien que esté a punto de rendirse frente a su propia fortaleza. Podría ser el mensajero que le recuerde que está a solo un grito de distancia de su libertad. Gracias por ser parte de esta legión de guerreros de la luz. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos rompiendo los sellos de la palabra para que la gloria de Dios inunde tu vida. No te canses de caminar en silencio alrededor de tu promesa. El hecho de que el muro siga en pie hoy, no significa que la frecuencia del cielo no lo haya agrietado ya por dentro. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.